Buenos días compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal pasaron estos días? Espero que estén de lo mejor. En esta oportunidad voy a referirme a la tesis 8, que es referida al ius variante. Al igual que en la anterior, voy a hacer, voy a ver dos tesis en una misma semana en razón de que son pequeñas, son cortas y por lo tanto pues no hay problema en cuanto a eso. En esta oportunidad nos corresponde analizar lo referente al ius variandi, locución de índole latino, que como veremos más adelante con un poquito más de detalle significa el derecho a la variación o derecho a variar. En esta oportunidad vamos a ver sus generalidades, fundamentos, límites, requisitos, formas. El objetivo general de la unidad es hacer que ustedes conozcan este instituto y las formas de aplicación del mismo en cuanto a la legislación laboral costarricense. Y en cuanto a los objetivos específicos, pues conocer las generalidades que el concepto tiene, saber los límites y requisitos del fenómeno laboral en estudio y por último enterarse de las formas de ius variandi y de casos concretos. Bien, en cuanto a las generalidades y el concepto. Bien, es claro, en esto descansa y ha descansado prácticamente todo el curso, que la relación de trabajo se maneja de desde un doble papel. Por un lado el patrono, por otro lado el trabajador, cada uno con derechos básicos. Por ejemplo, el patrono tiene como derecho básico exigir trabajo y el trabajador como derecho básico tiene, y eso se recalca y se subraya, el derecho a recibir salario. En esta madeja de relaciones destaca el poder que la ley le da al patrono. Es un poder que está resumido en el poder de subordinación, pero que recoge la parte relativa a dirección, organización y el poder disciplinario. Las tres facultades están inmersas pues en un solo lado. Así es que entonces surge el ius variandi como una potestad que la ley le brinda al patrono. En la cita que hago aquí de un autor laboral, un clásico de Cabanelas, este autor dice, comillas, la locución latina ius variandi, que significa derecho a variar o facultad de modificar, se refiere a la potestad que uno y otra de las partes posee para alterar las condiciones contractuales e iniciales del contrato. Más restrictivamente y por antonomasia, ius variandi es la facultad patronal de modificar por necesidades convencionales conveniencias de la empresa las prestaciones del trabajador. Entonces, es importante que sepan que el término ius, ya sea IUS o JUS, significa derecho. Es alocución latina. Ius significa derecho y variandi derecho a la variación. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es el derecho a la variación. Cabanela lo reconoce para las dos partes, pero es muy difícil que el trabajador pueda someter de manera unilateral situaciones que varíen el contrato de trabajo. Quien sí lo puede hacer basado en esto del poder de disciplina, del poder de subordinación, del poder de dirección, obviamente es el patrono. Y sobre esto es que va a girar toda nuestra unidad. Dice ius variandi es la posibilidad que tiene normalmente el patrono para variar de manera unilateral algunos aspectos del contrato de trabajo. En esta definición todavía un poco más compacta, un poco más apretadita, se destaca básicamente lo que yo quiero traer y lo que yo quiero marcar y lo que yo quiero subrayar, porque de otra manera podemos entrar en errores. Dice, es la posibilidad que tiene normalmente el patrono para variar de manera unilateral. Primer punto importante, unilateral. Algunos, segundo punto de importancia, aspectos del contrato de trabajo. Es decir, subrayo unilateral porque vean que es una imposición.
Es el patrono el que le indica al trabajador que va a cambiar el contrato de trabajo en esta y en esta situación. Insisto, es el patrono el que lo hace de manera unilateral, siempre que esté dentro de los límites pertinentes, ¿verdad? Que lo haga de manera unilateral, porque si hubiere bilateralidad, ya no es ius variante. Si el patrono pacta, contacta con con el trabajador y llegan a un arreglo para variar alguno de los términos del contrato, obviamente que esta variación es consensuada. Obviamente esta variación es convenida, arreglada. Quiere decir que se descarta entonces la imposición unilateral, que es la parte básica de este fenómeno laboral en el cual les estoy explicando. Vuelvo a insistir, si hay bilateralidad, si hay acuerdo de partes, por definición, no hay unilateralidad. En eso estamos muy claros. Entonces no podría ser ius variante. El ius variante es solo cuando él, en nuestro caso, cuando el patrono varía por propia decisión, es decir, sin pedirle consentimiento al trabajador, varía alguna de las condiciones del contrato de trabajo. Y atención, el segundo de los términos es algunos aspectos del contrato de trabajo. Con esto quiero descartar que el patrono pueda variar de manera unilateral todos los términos del contrato. Eso no lo puede hacer. Tiene límites, como vamos a ver más adelante, que le impiden hacerlo. Solo puede variar algunas cosas del contrato que lo une a su trabajador, no todo el contrato. De poder hacerlo, pues prácticamente sería un contrato muy extraño, bien extraño, porque solo habría una parte generadora de obligaciones, deberes y derechos, no las dos. Y en esto se quitaría verdaderamente, desaparecería verdaderamente la razón de un contrato de trabajo, que es la suma de voluntades. A más B igual contrato. Es decir, patrono, trabajador, se ponen de acuerdo, llegan y alcanzan un contrato. Como hemos visto y como lo dije anteriormente, cuando el patrono simplemente no quiere mortificarse mucho, pues lo que hace es un contrato donde conceda lo mínimo que la ley pide. Y en eso se acabó. Se acabó porque concediendo los mínimos está fundamentando de correcta manera la relación laboral, pero no se complica, qué sé yo, subiendo, bajando salarios, concediendo gratificaciones, que es prácticamente el problema que hay en la actualidad con las convenciones colectivas. Que las convenciones colectivas siguen siendo bombardeadas constantemente. La semana pasada sufrió la de Habdeba y sufrió otra más. Sufrió recursos de inconstitucionalidad presentados contra ellas por la concesión de ventajas que la Sala Constitucional considera desproporcionadas. Como por ejemplo, en Habdeba, que ya prácticamente no sé para qué la piden, si Habdeba está en los estertores de la muerte, pero en Habdeba se pagaba una suma, creo que eran 100.000 colones, al trabajador en caso que falleciera un pariente de un grado consanguíneo muy cerca. Háblese de hijo, háblese de cónyuge, háblese de padres, háblese de hermanos. Entonces se le entregaba una cierta cantidad de dinero. No sé prácticamente si es para alegrarle la vida, para tratar de diluirle un poco la pena o para que se ayudara con los gastos de lo que es sepelio y todo este tipo de cosas. Lo que sucede es que la sala interpreta, en mi opinión, de una manera correcta, que eso es parte natural y que todos los seres humanos, por definición, vamos a morir. Entonces cuando se nos muera uno de nuestros padres, qué sé yo, un hijo, un hermano, es un proceso natural y no tiene por qué el patrono, la empresa, sacar un dinero de su parte para entregárselo a ese trabajador. Insisto, no sé si como paliativo para soportar el golpe, uno, o dos, si para ayudarse con los gastos de sepelio y todas estas cosas. Son situaciones en las que la institución, en este caso Habdeba, no tiene por qué entrar.
simplemente no tiene por qué entrar. Entonces, ese es un ejemplo de cómo van cayendo estas partes. En cambio, los patronos privados simplemente pues, no se enredan mucho y conceden lo que la ley pide. No hay más vacaciones, están las 2 semanas que la ley plantea. El aguinaldo que pagan es el aguinaldo que indica la ley de aguinaldos. La cesantía, no aumentan la cesantía, no la aumentan por meses, la aumentan por días, etcétera, 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 etcétera. Estas situaciones, vuelvo a decir, evitan esta situación de confusión. En cuanto a los fundamentos del ius variandi, a partir de la página 3 del texto que les envié, hay varios. El primero dice, surge como una obligación de hacer que emana de la facultad de organización, del poder de previsión y del deber de colaboración que conforman la relación laboral. Véase cómo es obviamente una obligación de hacer. Y emana, por una parte, de los poderes que tiene el patrono y por otro lado, del deber que tiene el trabajador, aquí encasillado como el deber de colaboración. Vuelvo a insistir, el patrono tiene el poder de dirección, de organización. Entonces, en una situación completamente previsible, pues reordenará esa relación para mejoramiento, para el mejor encumbramiento de su centro de trabajo. Como punto B dice, se representa como una forma de ejercer el poder disciplinario que posee el patrono, proveniente del poder de dirección y se manifiesta en su derecho de dirigir, coordinar, fiscalizar las tareas y de utilizar la fuerza de trabajo como en la forma que más le conviene y según le convenga a sus intereses. ¿Por qué el poder de dirección? ¿Por qué el poder disciplinario? Porque de una u otra manera el patrono puede exigir cambios. Ya vamos a ver qué tipo de cambios, pero puede exigir cambios no de jornada, pero sí de horario. Cambios inclusive de sitio de trabajo. También se puede pedir, vamos a ver con qué límites, pero se pueden pedir. Esto es de acuerdo con una forma de ejercer ese poder que la ley le confiere al patrono, precisamente por ser eso, el patrono. Y en el punto 3, en el punto C, dice su base es socioeconómica y política. Y nace del poder de discrecionalidad que necesariamente debe tener el empleador, para enfrentar exitosamente los cambios a que su empresa se vea obligada en el campo de la tecnología o de la producción. Bien, en este caso, un trabajador simplemente su ámbito en el centro de trabajo es muy reducido. Me explico. El trabajador debe llegar a tiempo a ejercer las labores que ya le han sido encomendadas. El trabajador puede ser completamente ignorante del entorno en que se está desarrollando la empresa. No sabe por dónde va la competitividad, no sabe de las amenazas de competitividad que tiene, no sabe si el patrón está luchando contra otra empresa que quiere establecerse cerca, que lo va a hacer perder parte del mercado. Este tipo de cosas el trabajador no las sabe. Si las conoce, pues puede ser por otra forma, pero quien tiene que tomar, quien tiene que llevar el pulso, quien tiene que llevar las riendas en este momento es el patrono. Entonces, la ley para que el patrono pueda enfrentar esas exigencias cada día más grandes, en un mundo cada día más competitivo, el, la ley le da ese poder de discrecionalidad para enfrentar exitosamente los cambios a los que la empresa se ve obligada. Es así como piénsese nada más que usted es una persona, un trabajador, es muy casero, pues usted se siente muy cómodo en su relación y simplemente pues para usted es gratificante llegar a la empresa, hacer lo que tiene que hacer, hacerlo bien hecho y devolverse para su casa, devolverse para sus ocupaciones ya meramente caseras u hogareñas. Esa es la rutina suya a la cual usted está muy complacido. ¿Qué sucede si el patrono le dice que durante 6 meses lo va a enviar cada semana, 2 días a la semana, obviamente pagados, lo va a mandar a San José para que reciba una capacitación en cierta área? ¿Puede usted como trabajador salirse de eso? ¿Puede usted alegar que su trabajo está en Limón y no en San José? ¿Puede usted alegar que le están sustrayendo parte de las horas que tenía para el ocio y para la sociabilización, principalmente familiar? Porque se trata de una persona, perdón, de un trabajador sumamente hogareño, que valora
los minutos que está en la casa. Eh, en este caso, si el trabajador se niega, pues podría haber una situación muy propia de desobediencia. Podría haber una falta grave en razón de esta situación. Así es que vuelvo a insistir, es parte del poder que tiene el empleador y al cual el trabajador no debe negarse, si no tiene, obviamente, si no tiene una causa justificante que sea seria, que sea oportuna y que sea de calidad. Por último, se ubica, dice, en los poderes de organización y dirección que tiene la parte patronal, misma que primeramente debe organizar para luego dirigir. Este es el secreto, la dirección, digo, la organización. La ley le brinda esa posibilidad al patrono. Organícese. Bien, al organizarse, pues no se están organizando nada más máquinas. No se están organizando solo eh, formas de hacer el trabajo, sino que se tiene que organizar necesariamente a las personas, a los actores, a los operarios de estas máquinas, de estas tecnologías o de estas formas de trabajo. Y al organizarlos se puede alterar el contrato laboral por parte del patrono, siempre dentro de los límites establecidos. Bien, en el punto 3 en la página 3 ya caemos en el campo de los límites del ius variante. Y dice que estos límites son de dos tipos, son los funcionales y los contractuales. En cuanto a los funcionales, dice los cambios obligados por el patrono deben darse dentro de un ejercicio normal, regular de las potestades de dirección laboral, es decir, son basados en razones puramente objetivas, lejos de cualquier subjetividad que desvirtúe su propósito. En lección pasada estábamos conversando acerca del acoso laboral o moving. Aquí podría darse un campo propicio para el surgimiento de un típico caso de moving, y es cuando el patrono reordena un departamento de tal manera que, comillas, le hace la vida imposible a todos los que están allí, fin de comillas. Eso sería una situación nacida no de una razón meramente objetiva, eso es lo que quiero que quede claro, sino nacida de una situación meramente subjetiva, en donde por animadversión, en donde por situaciones personales el patrono quiera deshacerse de ese equipo de trabajo. Entonces puede verdaderamente tratar de hacerle la vida imposible. Bien, de eso no se trata el ius variandi. El ius variandi, como dice aquí, se trata de cambios obligados por el patrono que deben darse dentro de un ejercicio normal y regular de las potestades de dirección laboral. De otra manera, vuelvo a insistir, podríamos caer en un caso de moving que tiene consecuencias jurídicas completamente distintas tal y como los hemos visto. Y en segundo lugar, otros límites son los contractuales, y dice las modificaciones ordenadas deben respetar la inalterabilidad de las condiciones esenciales del contrato de trabajo. Y aquí recalco y subrayo y destaco, esenciales. En su momento vamos a ver cuáles son esas condiciones esenciales. Les adelanto la jornada, les adelanto dos, la jornada y el salario. Esos son intocables. Otras se pueden tocar. Otras se pueden variar. Vuelvo a insistir, de manera unilateral por el patrono. Pero estas dos que les acabo de decir, el salario y la jornada laboral, son intocables. Por lo tanto, allí hay un límite a la disposición del ius variante. Ya en el punto 4, al final de esa página 3, vamos a encontrar los requisitos que tiene este instituto laboral. Dice que el cambio o alteración en el contrato ordenado por el patrono sea razonable. Es decir, que este derecho debe ser practicado en forma prudente, o sea, de acuerdo a las verdaderas razones que justifiquen los cambios, dentro de los límites y las condiciones fijadas por ley y otros cuerpos relacionados, preservando la dignidad del trabajador y sus derechos patrimoniales, excluyendo así toda forma de abuso de derecho. Vuelvo a insistir, aquí de lo que se trata es de descartar por todas las maneras posibles un caso de acoso laboral, un caso de moving. De tal manera que entonces lo que la teoría exige es que el cambio o alteración ordenado por el patrono sea razonable, objetivo, claro y oportuno.
Y vuelvo a insistir, sí, se dan cambios. Y se dan cambios porque en estos momentos la competitividad en materia laboral es muy alta. Y los patronos, como organizadores de empresa, tienen que ver cómo cambian, cómo se acomodan, cómo enfrentan los retos. Eh, la explicación puede ir de la siguiente manera. Si yo en una ciudad soy el único que produce determinado producto, pues voy a estar sumamente tranquilo. La razón es porque yo soy el único que lo produce. La competencia es que traigan el producto de otro lado, pero ya por el transporte y por otras condiciones va a ser un poco más caro. El mío es más barato y de similar calidad. Entonces la gente va a estar muy contenta. Yo no voy a tener problemas. Yo voy a tener mi producción asegurada. Mi negocio está en hacer crecer esa producción, no tanto la producción, sino crecer la necesidad del producto que yo hago. Alguien dijo por ahí que el buen vendedor, verdaderamente, el buen vendedor es aquel que lo motiva a usted a comprar algo que no ocupa. Qué sé yo, por decir algo, un vendedor de papel higiénico está rozando con la necesidad. ¿Qué persona no ocupa papel higiénico, por decir algo? Igual con jabón de baño. Todos ocupamos jabón de baño. Igual con esto que se pone en el pelo, como se llama el champú, lo mismo, exactamente igual, todos pues lo ocupamos normalmente. ¿Dónde está el negocio? Del vendedor, en crear nuevos productos, genérico es champú, pero con esto, con lo otro y con aquello, y enamorarlo a uno para que cambie de escogencia del producto que tiene con respecto a otro. Entonces, esa ciencia la maneja el patrono. Entonces, si a ese patrono del que estoy hablando le ponen competencia dentro del mismo contorno geográfico, él va a tener que ver entonces qué hace. ¿Para qué? Para no perder su producción, para no perder el lugar que ha alcanzado hasta ese momento, para no perder la calidad, para no perder la posición, principalmente la posición del producto y de la marca. Ahí es donde se pueden dar cambios que el trabajador tiene necesariamente que acatar. Eh, el segundo es el siguiente, que dicho cambio no altere condiciones esenciales o fundamentales al contrato de trabajo. Como les digo, se pueden tocar algunas cosas de manera unilateral, pero otras no. Las funciones, la jornada, el salario. Estos son tres situaciones, tres presupuestos del contrato de trabajo que no se pueden tocar de manera unilateral. Y por último, que la modificación planteada no cause perjuicio material o moral o ambos al trabajador. En este caso, el derecho de trabajo pues resguarda a la parte más débil de la relación laboral. Lo que sucede es, ya desgraciadamente, entramos a un campo muy relativo, porque dice que la modificación planteada no cause perjuicio material. Entonces yo les puedo decir que si yo traslado el centro de trabajo y obligo al trabajador a asumir un bus más, es decir, antes la mayoría de los trabajadores usaban un bus para llegar a la empresa, hoy deberían tomar dos. Eso sería un perjuicio material. Entonces lo que quedaría sería que el patrono o comprara un bus o que el patrono asumiera ese gasto y lo tuviera que incrementar, lo cual no es la mejor decisión. Entonces un gasto más de bus, pues sí, será algo que los trabajadores deberán asumir por el cambio de lugar del centro de trabajo, siempre dentro de un mismo contorno geográfico. El que es todavía más relativo es la modificación causa perjuicio moral. Y lastimosamente el concepto de moral, podríamos pasar 2 días enteros hablando de moral, hablando de ética, haciendo ver qué es esto, qué es lo otro, qué es aquello, qué es sus alcances, sus límites, y todavía seguiríamos discutiendo. Entonces allí sí hay que andar con mucho cuidado, por cuanto un trabajador, para no soportar un cambio, puede alegar un daño moral.
Entonces sí, tendríamos que ver a qué se refiere con daño moral, qué implica para el daño moral y si verdaderamente es o no es. Porque no es tan claro verdaderamente el asunto. En la parte 5, en cuanto a los límites ya propiamente del derecho laboral, digo, del concepto de ius variandi, aquí vamos a, por decirlo de alguna manera, aterrizar un poquito más, ya en algo muchísimo más concreto. Dice, todo contrato laboral posee áreas sujetas a modificación y otras que no son, que son inmutables. Bien, dentro de las áreas sujetas a modificación tenemos el lugar de ubicación del centro de trabajo. Esto del lugar de ubicación del centro de trabajo, el problema es que la ley, el código, la ley, no lo ubica, no lo define, no lo, no lo, no lo detalla. Si yo tengo el centro de trabajo en Barrio Corales y lo traslado al Barrio Moín, hay una variación. Hay una variación en la ubicación del centro de trabajo, en eso estamos de acuerdo. Pero vean que prácticamente estoy dentro del mismo cantón. Es más, estoy dentro del mismo distrito. Del mismo distrito estoy. Entonces aquí me parece, en esto pues cada persona tiene su opinión, pero lo que se ha dicho es que en estos casos son pequeños, comillas, pequeños cambios que el trabajador de una u otra manera debe soportar. Entonces, de tal manera, si yo traslado el centro de trabajo del puro centro de Limón, de Barrio Corales, de Barrio Cieneguita a Moín, el trabajador deberá organizarse de tal manera que debe levantarse un poco más temprano, de tal manera que debe llegar un poquito más tarde porque va a invertir más tiempo en autobuses. Si tuviera vehículo, si tuviera motocicleta, pues debería invertir un poco más de su salario en combustible porque va a tardar un poco más y luego va a perder un poquito más de tiempo porque ya no va a tardar eventualmente los 20 minutos que duraba todos los días en llegar al centro de trabajo, sino que ahora va a tardar 40 o 45. Esos pequeños cambios debe asumirlos el trabajador porque se considera, por jurisprudencia se considera que son pequeños cambios. Inclusive hay situaciones como las siguientes. Un patrono tiene el centro de trabajo en las afueras de Limón. Pensemos allí donde están todas estas zonas de patios de contenedores y todo, ahí está el centro de trabajo. Eso es, qué sé yo, digamos que el límite sería eh, la estación Riteve. Hasta ahí podemos hablar de que es el perímetro donde está la empresa, en uno de esos patios, de la estación de Riteve hacia Limón. Ahí está la empresa, en uno de esos predios. Pero el patrono siente, considera que se está quedando corto en cuanto a terreno, que se está quedando corto en cuanto a instalaciones. Entonces, compra una finca, eh, hace unas instalaciones mejores, obviamente incrementa su línea de producción y esta finca está establecida cerca, en un lugar cercano, en otro sitio y cercano, de donde están las romanas. No, pongámoslo distinto. La pone cerca de la entrada a Matina, sobre la ruta 32. A un lado, ahí pone la empresa. Sí, hay aproximadamente unos 15 kilómetros más. Y entonces el trabajador se podría plantear, bueno, ¿y ahora? Entonces dice el trabajador, yo voy a dar por hecha mi renuncia, voy a plantear mi renuncia con el pago de prestaciones laborales por violación al derecho del ius variante. Les digo que casi con toda la seguridad perdería el caso. Y lo perdería porque un movimiento de la empresa en este sentido, el juez consideraría que no es caprichoso, que no es subjetivo, que es todo lo contrario, es productivo
y que está dentro de las posibilidades que la ley le brinda al patrono para reorganizarse, para enfrentar nuevamente con mejores armas, con mejores posibilidades, los retos claros de competencia que existen en este momento. Entonces, prácticamente me parece que con gran posibilidades el trabajador perdería la denuncia que fuera puesta en este momento, porque no habría una violación al ius variandi, estaría dentro de los límites. Vean más o menos el plazo territorial que estoy poniendo. En realidad, entonces sí, al trabajador se le pondría un asunto poco comprometido por cuanto va a tener que levantarse más temprano y va a tener que gastar un poco más de dinero en el bus que lo llevaría hasta allí de ida y de vuelta. Pero de la es parte de la dinámica de la relación laboral y vuelvo a insistir, el trabajador debería acatarlo, debería hacerlo o si no le sirve, renunciar. Si él dice que no, que yo no voy a estar viajando todos los días, renunciar. Yo me quedo sorprendido porque conozco casos de personas que viven en Limón y trabajan en Siquirres. Y todos los días hacen Limón, Siquirres, Siquirres, Limón. Ahí es donde está el trabajo. Ahora, esas personas que están trabajando en estos momentos en Siquirres, pero en el momento en que les aparezca una plaza similar, una posición laboral parecida, más cerca, obviamente la van a aprovechar. Y si pudieran trabajar en Limón Centro, pues mucho mejor para ellos, porque están en Limón Centro, están muchísimo más cerca de su hogar y todo lo demás. Pero hace 20 años, hace 25 años, ir al Siquirres era una cosa, hoy es otra. Y con las reparaciones que le van a hacer, no sé cuánto, a esta carretera, dentro de no sé cuánto, ir a Siquirres ya no será de una hora que se dura ahora, sino que eventualmente puede ser de 30 minutos. Porque van a haber, comillas, 4 carriles. Entonces, esta caravana de contenedores, pues ojalá que tenga la educación para ir por un carril, normalmente es el derecho, que es el de tránsito lento, y los vehículos muchísimo más rápidos que vayan por el carril izquierdo. Eso significa que van a ganar en tiempo. Entonces un cambio así, pues no se podría hablar. En cuanto a la distribución de jornada de trabajo, aquí es algo que yo deseo expresamente que ustedes lo tengan muy claro. Una cosa es la jornada y otra cosa es el horario. Eh, la jornada de trabajo, como ya hemos visto, es diurna, nocturna o mixta. Si yo fui contratado para la diurna, atención, si fui contratado para la diurna, el patrono tiene la libertad de acomodar mis 8 horas diarias entre las 5 de la madrugada y las 7 de la noche, de las 5 a las 19. Igual, si fui contratado para la nocturna, la libertad del patrono es de acomodar mi jornada de 6 horas entre una y otra, entre 7 de la noche y 5 de la madrugada al día siguiente. Y si fuera mixta, entonces la acomoda de tal manera que no llegue ni sobrepase las 3 horas y media dentro de la jornada nocturna. Eso es claro, totalmente claro. En ese marco que la ley brinda, el patrono puede jugar. Bien, pero aquí hay un límite, un límite basado en la razonabilidad. Si mi patrono tiene el centro de trabajo, pongamos el mismo que les puse ahora, lo tiene allá eh, por, por Riteve, lo tiene cerca de Riteve, ahí está el centro de trabajo, y el patrono dice que a partir de X día la jornada va a empezar a las 5 de la madrugada, sí va a haber un problema. No un problema porque yo me voy a tener que levantar más temprano. Un problema porque yo, si no tengo vehículo, si no tengo motocicleta, tengo que estar atenido
a la disposición de los buses. Y si el primer bus, no de San José, que hay buses de San José que salen a las 3:30, creo que 3, 4, 5 y siguen, porque esos van para San José y la tarifa es de 3.000 colones y resto. Usar ese bus pues sería un descalabro económico. Yo debería usar el bus de Guapiles, y si el primer bus de Guapiles o bus urbano que vaya en esa dirección sale a las 5, si el patrón no me pone a mí, me cambia el horario para entrar a las 5, obviamente lo que está haciendo es prácticamente despidiéndome, porque yo no voy a poder llegar a esa hora. Viviendo, atención, viviendo en el centro de Limón. Más aún, si yo viviera, por ejemplo, qué sé yo, pongamos Cangrejos. Si yo viviera en Cangrejos, yo sé que el bus de Cangrejos pasa para Limón entre 5 y 5:15 de la mañana, el primero. Bien, yo lo cojo. 20 minutos después estoy en la parada de buses. Allí debo esperar, qué sé yo, el bus que sale a las 6. Ese bus, como es urbano, va a parar en todo lado. Entonces ese bus va a entrar, va a llegar ahí por la zona que dije, por la zona de RTV, puede llegar aproximadamente, qué sé yo, faltando 15 minutos para las 6, o ya es sobre las 6 de la mañana. Entonces, si el patrono me pone el horario a las 5 de la mañana, es prácticamente imposible que yo lo cumpla. Por eso es que se habla de una cierta razonabilidad. Vuelvo a insistir, el patrono puede variar la hora de entrada, puede variar el horario, pero en esas condiciones. Normalmente es el primero, porque a la hora de salida, si entro a las 6, estaría saliendo a las 2. Y a las 2 de la tarde los buses están apenas, van por la mitad de su jornada, entonces no hay ningún problema. Yo no tendría ningún inconveniente en salir de allí, en esperar un bus. Es más, nada más se fija uno la hora en que pasan el bus X, el bus Y, se toma y se llega al centro de Limón. En eso no hubiera problema, el problema es el primero. Entonces en esto pues el patrono debe tener una cierta razonabilidad para no hacer imposible un cambio como el que él pretende. El tercero es el tercer límite es el tipo de actividad que se obliga al trabajador dentro de una misma categoría laboral. Eso quiere decir que si fui contratado para X trabajo, para X tarea, no me la pueden cambiar de manera unilateral. Si yo soy soldador, me contrataron como soldador, aunque me mantengan el sueldo, no pueden pedir, no me pueden exigir que yo sea chofer, o que yo sea, qué sé yo, trabajador de planta, proceso de manufactura, porque no fui contratado para eso. Número uno, no fui contratado para eso. Y número dos, aunque yo tenga la experiencia para poder hacer ese trabajo, yo no fui contratado para ese. Entonces, si no quiero hacerlo, tendré el derecho a no hacerlo. Simplemente tendré el derecho a no hacerlo en razón de eso mismo, de que no fui contratado para eso. Se me debe respetar el se me debe respetar entonces esta actividad, que es la que yo manejo, que es la que yo sé, que es la que yo puedo hacer. Eh, Integración de equipos de trabajo, eso es que no me recarguen a mí solamente el trabajo, sino que si yo estoy adscrito a un departamento, pues debo seguir estando en ese departamento, o por lo menos compartiendo mi responsabilidad con las demás personas. Y en cuanto a la fijación de las normas técnicas de trabajo, eso quiere decir principalmente normas relativas a salud ocupacional, a riesgos de trabajo. Eh, si yo trabajo con soldadura, el patrono tiene que darme el visor, tiene que darme el equipo, tiene que darme los guantes, y son unos guantes especiales. Tiene que darme una especie de chaqueta de cuero crudo inclusive, porque es donde va a pegar todas las chispas. Es tela, se puede ir, y son estas telas sintéticas. Con mucha mayor razón me convierto en una pira humana, una tea humana, perdón. Entonces ese tipo de cosas son las que el patrono tiene que dar. Si un patrono, por ejemplo, le retira al trabajador, al soldador, le retira los guantes, le retira la mascarilla, le retira estas cosas, o se las cambia por de pésima calidad, lo que está haciendo obviamente es un caso de moving.
Es un caso de acoso tratando de que el trabajador reviente y se vaya. Bien, en cuanto a las áreas inmodificables, atención, inmodificables, por el ius variandi encontramos la remuneración. Es un principio casi que sobra decirlo, pero el, la única modificación que soporta el salario es hacia arriba, jamás hacia abajo. Partamos del hecho en que el trabajador gana lo mínimo, entonces con mucha mayor razón no se le puede tocar hacia abajo nada. Por eso es que igualmente, si yo fui contratado para soldador, si durante 2 meses no hay que soldar nada, no me pueden poner a hacer otra, otra, otra labor, salvo que yo lo acepte, pero no me pueden poner a hacer otra labor, inclusive que me bajen el salario. No se puede hacer. De tal manera que aquí en este caso, pues el patrono deberá llegar a un arreglo con el trabajador y deberá decirle bien, a partir de este momento usted, pues va, no hay nada que soldar durante un mes, entonces lo voy a poner a hacer otra cosa. Y la idea es que siempre en el principio de buena fe que tienen que tener ambas partes, el trabajador acepte y diga no hay ningún problema, eso sí, me avengo a lo que usted está pidiendo. Pero aunque sea de menor categoría, no se le puede tocar el salario. En cuanto a la jornada de trabajo, es básico, es clásico, como les había dicho, se puede acomodar el horario, más no la jornada. Si yo fui contratado en jornada diurna, ahí estaré. Igual si fue en nocturna, igual si fue en mixta. Si para eso se me hace el contrato, lo hacen. Las empresas, las instituciones que saben que tienen que cubrir turnos, entonces lo que hacen es un contrato por turnos rotativos. Ese contrato es el que firman el personal de asistencia de pacientes en los hospitales. Simplemente ellos saben que tienen los 3 turnos que se descomponen de 6 a 2, de 2 a 10 y de 10 a 6 de la mañana al día siguiente. Y los van rotando. En un año pues va a estar cuatro meses al año entrando a las 6, 4 meses al año entrando a las 2 y 4 meses al año entrando a las 10 de la noche. Eso está dicho en el contrato. Pero si por casualidad, si por una situación X a mí me contrataron para personal de salud solo para que esté en el turno primero y así se firmó y todo, así me quedo. Porque esto es la jornada de trabajo, no se cambia. Vuelvo a insistir, por favor tengan claro, una cosa es jornada y otra cosa es horario. El horario puede ser cambiado, la jornada no. Salvo, obviamente, que el trabajador lo desee, pero si el trabajador lo desea, está de acuerdo, ya no estamos en el campo del ius variandi, sino que estamos hablando de otra cosa. Y por último, la categoría o calificación profesional. Y esto es algo que, desgraciadamente, en nuestra Costa Rica a poca gente le importa. Creo que ya se los había dicho, me parece que se los dije anteriormente, pero se los repito ahora, no tengo ningún inconveniente. Si usted tiene una categoría profesional 5 y le pagan por una categoría profesional 5, el trabajo que usted hace, el trabajo que usted le deben encargar, debe tener un grado de dificultad propio de un trabajador profesional categoría 5. Pero ¿qué sucede si el patrono le dice, no, mire, tengo un problemita y es un asunto de organización, a partir de ahora a su persona le voy a dejar el mismo salario, la misma remuneración, la misma jornada de trabajo, el mismo centro de trabajo, pero lo voy, le voy a dar tareas de profesional 2, así como lo oyen, profesional 2. El 99.9% de los trabajadores estarían felices, le agradecerían mucho al patrono, le darían la mano y lo considerarían un gran amigo porque les está rebajando la categoría o calificación profesional de hecho, más no de derecho. La razón sigue siendo trabajador categoría o calificación profesional 5, se le paga como tal, pero los trabajos que se le ponen es de categoría 2.
el 99.9% de las personas estarían felices. La razón, les quitan responsabilidades, les quitan complejidades a sus labores y simplemente caen en un estado de comodidad. Sin embargo, existimos personas que sí nos sentiríamos mal de que estando preparados y siendo pagados para una categoría 5 se nos dé trabajo de categoría profesional 2. Yo al menos personalmente me sentiría mal porque entonces estoy subutilizado y la vida se compone de retos y entre más retos tenga, más aprende uno. Entre más aprenda es mejor. Uno es completamente mejor. Entonces, si la vida laboral me presenta retos complejos, en buena hora supero este, supero el otro, supero el siguiente, supero el que sigue. ¿Y qué sucede? Que voy acumulando experiencia, que voy acumulando capacidad. Eso es lo principal, capacidad. Así es como se diseña, así es como se hace el recurso humano. Se le da esa capacidad, ese recurso humano crece y se vuelve cada día mejor. Pero vuelvo a insistir, en Costa Rica eso desgraciadamente pues no se da. Así es que estos son las áreas inmodificables que hay que tener muy claro en lo que tiene que ver con el caso del ius variante. En cuanto a las formas, ya en el punto 6 de la página 5, en cuanto a las formas del ius variandi, encontramos tres, que es el definitivo, el transitorio, el normal o excepcional y el total o parcial. Eh, de estas modalidades dice la más viable es el transitorio excepcional. Eh, significa que se dará por motivos objetivos y que por lo general es, eh, es transitorio. Aunque cuando una empresa pues se pase, cambie su centro de labores, difícilmente yo voy a ir a volver a trabajar al edificio viejo. Tengo que ir al nuevo. Pero vuelvo a insistir, por lo general, en lo que tiene que ver con funciones, en lo que tiene que ver con horarios y todo, muchas veces es apenas por cambio. Recuerdo una vez en los años 70, cuando pasábamos por una crisis no de salud como esta, sino una crisis económica motivada por la caída del negocio del petróleo y todo un montón de cosas, que el Estado la tenía muy cruda, económicamente hablando. Y entonces se dispuso a adelantar la hora. Era un terrible vacilón, eran los tiempos en que uno era un dormilón. Entonces esa hora sí uno se la reclamaba y le decía al gobierno, maldito, me quitaste una hora de sueño todos los días, como si fuera la gran cosa. Pero eso era porque se adelantó la hora. Entonces se entraba no a las 7, se entraba a las 6. Entonces uno salía de su casa no a las 6:30, salía a las 5:30. Entonces las mamás nos daban un suéter porque todavía es oscuro y todavía... Y luego era ese calor espantoso ya, porque no salíamos a las 11, salíamos a las 10. Pero eso fue transitorio, eso fue exactamente en verano para aprovechar la luz del sol. Entrado el invierno, pues se volvió a lo mismo. Esas, insisto, son cuestiones de índole transitorio, de índole temporal y serían factibles. Bien, y ya en los casos concretos de Ius Variandi, están a partir de la página 7. Por ejemplo, se habla de varios de ellos. El primero es una forma de prestar tarea, ahí lo pueden ver. También está en cuanto a la jornada. Y vean que en cuanto a la jornada dice se requiere de dos de tres condiciones. El consentimiento del trabajador, que nunca puede estar ausente, o sea, eso es básico. Ahí ya no hay Ius Variandi. Ahí ya es una relación con el trabajador. ¿Cómo lo convenzo yo? Pues le aumento la remuneración, es factible, o le otorgo otros beneficios que compensen el nivel salarial. Le digo, bueno, piensen por ejemplo este caso. Cambia la localización del centro de trabajo, va para otro lado, y entonces yo les digo a los trabajadores que tienen que entrar a las 5 de la mañana. A las 6, perdón, a las 6. Con los problemas que dije de que el primer bus pasa aquí y allá. Entonces el patrono dice, eso sí, yo voy a poner un microbús que va a pasar por aquí, por aquí, por allá, haciendo un recorrido para recogerlos. Allí, aunque usted se tenga que levantar más temprano, va a ser recogido.
entonces no va a tener mayor problema. Como pueden ver, en cuanto al salario, vuelvo a decir, es lo mismo, entonces por esas cuestiones no se pueden cambiar. Bien, con esto termino la exposición de esta unidad y entonces nos falta una para completar esta semana. Tengan todos pues buenas tardes, buenos días.